Chamo, Decime, ¿qué pensáis vos de la transición? de la transición. Ey, pero no esa transición, la transición en Venezuela. La transición en Venezuela. ¿Ve? Me parece que es un buen tema para conversar. ¿Por qué no lo hablamos hoy? Dale, vamos a hablarlo hoy. Políticas Mente. Bienvenidos a Políticas Mente. Este es nuestro segundo episodio. Conmigo está Luis Briceño. Y por acá José Caldera. El día de hoy vamos a conversar sobre temas sumamente interesantes del quehacer de la política nacional e internacional. Recuerden que tendremos 5 minutos para conversar sobre cada uno de los temas, esperando que puedan ser de su agrado. Y el primer tema de hoy es la transición en Venezuela. A ver, José, ¿qué piensas sobre la transición en el país? La verdadera transición. Bueno, sí, en verdad la transición en Venezuela es un proceso que se va a dar y que aspiramos que se dé prontamente, pero que es un proceso largo. O sea, hablamos de Bueno, una pero transición. tenemos 3 años, ¿no? Hablando ya propiamente, bueno, tomando en consideración el Guaidó, el tema de la transición. Por supuesto, y es que también estamos hablando de una transición que se tiene que dar sobre un elemento que tiene más de 15 años afectando directamente al Estado, que ha transformado no solamente las instituciones, sino que también ha transformado lo esencial del venezolano, desde nuestros símbolos, nuestros íconos, nuestras fechas patrias, se ha metido en todo lo que tiene que ver con el quehacer de la vida diaria del venezolano, y por eso yo creo que es un tema sumamente complejo, pero que me encantaría abordar. ¿Cuál es tu opinión respecto a la transición? Mira, yo pienso algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, como te decía ahorita, bueno, tenemos ya 3 años hablando de transición y sin embargo pareciera que ya estuviese agotado, ¿no? Tú le preguntas a una persona en la calle y el tema de la transición, elecciones libres, gobierno de transición, pareciera que ha quedado ya de segundo paso. O sea, ya ese tema de la libertad, la tan ansiada libertad, pareciera que ha quedado como en un segundo plano, perdón. Y la gente ya lo que ha estado pensando es, mira, yo tengo que vivir, o sea, tengo que vivir y dejar vivir. Esté maduro o no esté maduro, igual yo tengo que trabajar. Y ya pareciera que ese tan soñado tema como la libertad, bueno, no importa, o sea, con tal yo pueda estar viviendo. Por supuesto, es que si lo estipula, según la pirámide de Maslow, cada ser humano tiene unas necesidades esenciales. Y lo primero, el impulso natural del ser humano es tratar de saciar esas necesidades. Entonces es difícil que una sociedad se plantee temas tan complejos, digamos tan efímeros, como pudiese ser el conversar o el recuperar la libertad, cuando tiene una lucha diaria por el quehacer, por el ver cómo subsistir, cómo llevar alimento a su hogar, cómo proveerle de cuidado, cómo cuidar la seguridad del entorno de la casa. Y por eso es un tema sumamente complejo. Pero a ver, yo estoy convencido de que la transición, si bien hay que decirlo de manera responsable, ciertos políticos cometieron el error de caer en la tentación de las resoluciones ficticias, instantáneas, soluciones mágicas. Tenemos que ser serios y decirle y plantearle a la sociedad en general una transición que sea menos tortuosa, de la forma menos dramática posible y que afecte en la menor medida posible a cada uno de los ciudadanos. Bueno, yo recuerdo algo que para mí tiene que ver con lo que tú dices. Uno de los graves problemas que hay en el sector político, en este caso opositor en el país, es el tema de los determinismos, ¿no? Exacto. Hablábamos la salida, ya, o sea, siempre marcábamos el tema de que va a ser en este año, en 6 meses salimos, o sea. Y que siempre existe el falso criterio de que en estas elecciones es la última oportunidad que vamos a tener de recuperar la democracia. Y fallamos, volver a la fallamos. libertad. Y por eso eso tiene que ver con lo que mencionaba ahorita, de que la gente ha tomado este tema ya de la transición, el efecto Guaidó, ya ha quedado, porque por cierto, y Guaidó, ahora la gente se pregunta, ¿y qué es la vida de Guaidó? Sin hablar mal de él, ¿no? Pero es el movimiento que venía, y es ese tema de, bueno, ya vamos a garantizar la libertad, vamos a salir de esta... Le quedan horas a este gobierno opresor, cosas así terminan siendo perjudiciales a largo plazo. Y la gente dice, mira, ¿sabes qué? Ya yo no creo en eso, yo no creo en el sector político, está muy desacreditado, es mejor que nosotros empecemos a trabajar. Y ese es el síntoma que hay ahorita, ¿no? Obviamente, a mí como ciudadano y como persona que estudia y trabaja en la ciencia política, a veces
en verdad te digo, José, que me asusta un poco, porque yo digo, wow, o sea, no sé, son dos, es como ver cómo equilibramos, o sea, bueno, salimos adelante en este país, pero tenemos el mismo gobierno. Y yo creo que ahí hay algo que hacer desde el sector opositor, porque hay que empezar a conciliar los conceptos. O sea, por un concepto tienes el tema de la libertad, las Claro. personas que abogan el tema de la libertad, el tema de que, bueno, vamos a salir de esta tiranía, vamos a tener un país libre. Y por otro lado está el tema del bienestar, los servicios públicos, oportunidades de trabajo. Entonces pareciera que estén tan divorciados. Totalmente. Están divorciados los dos conceptos. Totalmente. Yo creo que, bueno, y eso lo compartía con una persona que es cercana a nosotros, con el profesor Efraín, mentor, y él decía, mire, la estrategia aquí es precisamente conciliar esos dos conceptos para que obviamente el sector opositor pueda tener otra vez credibilidad. Por supuesto, y se puede ver en los estudios de opinión la credibilidad en los factores políticos o en los que hacen política, desde los partidos políticos hasta los grupos de interés, está por el subsuelo, pero es por un tema de que se ha vendido siempre como que esta es la última oportunidad de rescatar en este proceso electoral, si no es ahora, no es nunca, o apenas se cambien o gane el otro bando, va a haber una transformación inmediata, se van a resolver los problemas y no es así, no funciona, la realidad política no funciona. Mira, y sobre ese tema, ¿no? En tu ejercicio de día a día, ¿con qué te encuentras, no? Porque me imagino que es un tema difícil el ejercicio de la política hoy en día en el país y tienes toda esa realidad. La gente dice, bueno, mira, vamos a salir, no vamos a salir, o qué vamos a hacer para salir de este problema. Sí, bueno, la gente piensa y pensará que yo tengo problemas psicológicos. Tengo un OCTRA. Hago política con la oposición. Le voy al Barcelona. De verdad que esto ha sido una carrera contra las dificultades. Pero, sin embargo, yo considero que la gente está poco a poco tomando conciencia y por eso hacemos esto también. Esto es un ejercicio pedagógico para tratar de elevar el nivel de conciencia política y que la gente entienda cuáles son nuestras limitaciones, que son varias, cuál es nuestro alcance como legisladores o cuál es nuestro alcance como políticos también en poder plantear que al fin de cuentas el poder cambiar la realidad política requiere un esfuerzo de todos, de los que nos están viendo, de las personas que participan y sobre todo de los que no creen y no participan en la política. O sea, de cierta manera, para ir resumiendo este primer punto, o sea, la transición va a llegar, ¿no? A ver, no naturalmente, decir, natural va a llegar. Por agotamiento del mismo sistema actual y porque hay gente trabajando a que esa transición ¿qué tiene que aparecer o surgir para que ese tiempo se acorte? O sea, cada día estés más cerca. Con cada crisis que se presenta a nivel social, a nivel económico, se acortan más los tiempos para que se dé la transición. Incluso el mismo gobierno, separándonos de cualquier, digamos, posición político-ideológica, el mismo gobierno está atravesando su propia transición porque se ha dado cuenta que hasta ahora lo que ha hecho no le sirve. Empieza a devolver terrenos expropiados. Empieza con una libertad económica a replantearse. Ya no habla de la guerra económica o la guerra contra el dólar imperial que lo va a pulverizar el Bolívar soberano o el Bolívar no sé qué. No, ya los tipos como que van aceptando cada día más ese tema y se está produciendo una transición. Totalmente. Y bueno, y precisamente como segundo tema que hemos manejado y tiene que ver mucho con esto, es que a veces cuando... Bueno, como todos sabemos, hay un tema de la negociación. Se habla de los procesos de diálogo, de negociación en México hoy en día. Y tocar este tema también es un tema álgido. O sea, claro. Y de hecho en el sector opositor está satanizado. Totalmente satanizado hablar de diálogo, hablar de encuentro, hablar de negociación. Pero es tema también porque se ha trastocado la vida de muchas personas y yo lo puedo entender hasta cierto punto. Donde, mira, en un escenario en donde te planteen tener que conversar con quien es el causante de todos tus daños o de la mayoría de tus males, es una situación bastante compleja, pero no deja de ser necesaria. En la guerra, está actualmente la guerra, digamos, la militar convencional que se está dando ahora entre Ucrania y Rusia. Muy bien. Hay acuerdos, hay diálogos, hay esquemas de paso a paso, a pesar de que es una guerra, hay protocolos a seguir. Y yo creo que... ¿Pero te parece que Venezuela está igual de polarizada como siempre se ha caracterizado? Totalmente. No hay una posición más impopular ahora que creer en el diálogo, creer
en que la conversación sea la alternativa. Que al final es lo que yo le explico a muchas personas que pretenden que los políticos tengan que ser irreverentes, que no le puedan hablar a una persona de otro bando. No, los políticos tienen familia. Y las familias tienen su propia posición ideológica. Son personas, ¿no? Por supuesto. Y no son militares también. O sea, la mayoría de los políticos se van por el mundo civil a tratar de llegar a acuerdos a través de la negociación, la conversación, no a través de las armas. Si no, estuviese esto plagado de... fuese una guerra civil. Bueno, en nuestra profesión se dice que la política es el arte de la negociación, ¿no? O sea, es un elemento sine qua non. O sea, en política tiene que haber negociación, tiene que haber diálogo, tiene que haber apertura para poder conversar y entendimiento entre los otros. De hecho, Hannah Arendt habla de que el instrumento de la antipolítica es la violencia, es la imposición. Es decir, que si somos sociedades políticas, tenemos que hablar. Totalmente. Tenemos que, de alguna manera, regular esas relaciones. De hecho, todos somos políticos en la medida que nos regulamos, o sea, que interactuamos y decimos, mira, hasta aquí podemos llegar. O sea, la conversación, el diálogo, la negociación siempre tiene que estar presente. Totalmente. Y creo que justamente lo que hablábamos en la parte anterior, en el tema anterior, está desacreditado precisamente porque, así como también está desacreditada la transición. O sea, ya la gente está cansada de escuchar el tema. La gente, y tenemos esos sectores que dicen, no, diálogo, no, aquí hay que salir, bueno. Justicia por encima del diálogo, por encima de la negociación. Tienen que pagarlo. Y existen los términos también de la justicia en este tipo de condiciones, donde tal vez no se aplica de la manera que uno corrientemente espera o aspira que se dé, sino que durante una transición hay niveles de justicia donde, bueno, algunas cosas se perdonan, pero en aras de acortar el tiempo de sufrimiento de las personas Bueno, tenemos el ejemplo, por lo menos en los procesos de pacificación en Centroamérica, tenemos esos ejemplos. De hecho, los mismos militares fueron los que empezaron a hablar de iniciar ese proceso de diálogo. A ver, Salvador, Honduras, muchos de esos países que pasaron por guerras civiles, iniciaron bueno, vamos a empezar un perdón, un olvido. Obviamente hay cosas que no prescriben, pero bueno, hay cosas que podemos resolver. Y luego habrá un proceso de justicia, que el caso también en Chile, después de Pinochet. O sea, sí tiene que haber ese acercamiento, y aquí me atrevo a decir algo bastante responsable, y a lo mejor mucha gente me pueda condenar, ¿no? Pero en ese proceso de transición que aspiramos que llegue a Venezuela, y en ese proceso de negociación para garantizar esa transición, indudablemente tienes que tener a personas del gobierno nacional actual. Claro, por supuesto. No existe un escenario donde tú arrases con la contraparte. Todavía existen los nazis, que están prohibidos en Alemania hablar del término, organizarse. Cualquier movimiento pro-nazi es perseguido por la justicia en Alemania y sigue existiendo. O sea, el pretender que se niegue una realidad de un momento a otro es negar la humanidad. No, y es que también, ¿cómo garantizas un clima de gobernabilidad sobre algunas variables que no tienes control tú? O sea, por ejemplo, vamos a un proceso de transición y no tienes personas en las Fuerzas Armadas de confianza. O sea, ¿cómo tomas en control o por ejemplo, que tengas todos los poderes públicos en contra? O sea, a ver, para garantizar ese clima de gobernabilidad y que haya un sano proceso de transición en el país, sin duda alguna tienes que tener las personas contrarias a ti que te puedan garantizar ese proceso. Ahora bien, pasando al siguiente tema, hay un tema, Caldera, que me parece, no sé si es una iniciativa de los analistas políticos, pero que también tiene que ver con la negociación, que es hoy en día otra vez estamos hablando de elecciones y elecciones presidenciales para el 2024. O sea, ya la gente está empezando a mencionar a candidatos. No sé si esto parece que se están adelantando. Pero bueno, ¿qué opinas tú de este caso? Sí, no, definitivamente cada una de las personas alberga su esperanza o su máxima esperanza de cambio en cada uno de los procesos presidenciales. Yo creo que esta no va a ser la excepción. La gente ambiciona como último elemento de poder transformar realmente su realidad en un proceso presidencial. Y es totalmente natural. Pero no estamos cantando, bueno, no decir victoria, pero sí cantando los pollitos ante nacer. O sea, por ejemplo, se está diciendo que se va a retomar otra vez el diálogo en México. Ya habló Gerardo Blay, habló Tomás Guanipa. De hecho, uno de los elementos tiene que ver para este proceso, estas futuras elecciones presidenciales en el país. Pero no estamos otra vez contando los pollitos ante nacer. O sea, no necesitamos primero
estabilizar algunas cosas para hablar de ese proceso. O sea, de por sí ya hay políticos que han dicho que yo voy a ser candidato, pero ya hay otros que mencionan, por ejemplo, en estos días había un análisis y ya estaban hablando de Manuel Rosales, porque bueno, el Zulia siempre tiene que tener un candidato, entonces así lo decía, ¿no? Y entonces Manuel Rosales ya es el candidato para las elecciones presidenciales. Entonces ya lo ponen. Por eso yo digo que esto será que iniciativa de los analistas políticos o gente que quiere vender espejos o humo. Hay gente que trabaja de la política y quiere anotarse de una vez con un candidato, y si no es candidato lo quieren hacer candidato, o si no ha dicho nada, bueno, mira, empiezan como que el juego tras bastidores de la política que todos conocemos, todos los que hemos participado activamente en la política. Viene el efecto de la candidaturitis, donde las personas se sienten determinadas por una fuerza superior para ser los que encabecen o los que rescaten la democracia en el país. Es un proceso totalmente, digamos, natural, no, que no por ser natural digo, estoy emitiendo una opinión de que si es bueno o es malo, pero digamos, es lo más común que hay. O sea, yo entiendo que le podamos decir el que respira, aspira. O sea, todos tenemos el legítimo derecho de aspirar, de querer postularnos, de poder ser un líder que de alguna manera pueda generar un cambio en el país. Pero yo creo que, bueno, para llegar allá hay que garantizar un mínimo de condiciones. Por supuesto. No solamente condiciones electorales, que sin duda alguna son importantes, porque no es volver a ir a unas elecciones con el árbitro en contra, como hemos ido las últimas veces. Sin embargo, también tiene que haber unas condiciones como plataforma, o sea, como sector opositor, primero tenemos que ir unidos. Sí. Y de la oposición hay 10 oposiciones. Primero hay que ir unidos, o sea. Claro. Aparte tenemos que presentar una propuesta al país, porque siempre ocurre cuando hay elecciones que dicen, mira, tú llamas a las elecciones que son trampas y vas otra vez a las elecciones. Entonces es un argumento que utiliza la gente en contra de elecciones, del proceso electoral. Mira, ¿para qué vas a ir después vas a cantar fraude? O sea, entonces hay que decirle a las personas, oye, vamos a ir a elecciones por esto y esto y esto. Por supuesto. Y eso se da en el camino también, pues. Lo primero que tú dices, dirimir nuestras legítimas diferencias, que son tan legítimas como las aspiraciones que pueda tener cualquier persona. Segundo, tener claro el criterio de cuál va a ser las condiciones mínimas para nosotros poder participar o no de un próximo proceso electoral. Y bueno, tercero, ya unificar el criterio y decir, mira, a partir de hoy vamos porque vamos y vamos con tal persona, o vamos a contarnos primero nosotros y después decidiremos con quién vamos. Y bueno, y eso es un tema que da como para 3 temporadas de podcast. Si no, después Víctor se nos queda dormido. Hablar bueno, ¿cuál es el método ideal para elegir al candidato, no? Mira, yo pienso sobre esto, ¿no? Como para ir agregándole a otro punto. Es que lamentablemente nosotros mismos, como el mismo sector opositor, se ha puesto la piedra en el zapato. O sea, el mismo sector opositor ha generado el desencanto por la salida electoral. De hecho, igual, como hablamos ahorita de polarización, de confrontación, la salida electoral está descabezada. O sea, ¿cómo vas a plantear una salida electoral si en este país no se puede ir a elecciones? Y ¿sabes qué? No, el año pasado Consultores 21, las encuestas de Consultores 21 planteaba, bueno, y no solamente consultores, hay muchos investigadores empresas de investigación de mercado que dicen que, bueno, 8 de cada 10 venezolanos es opositor. Pero eso no se traduce en elecciones. O sea, sí, claro. No. En elecciones no va a votar la persona opositora, y es por ese mismo tema, por el mismo desgaste de la situación en el país. Sí, es el mismo tema de la polarización, porque a veces pareciera que el que grita más feo o el que grita más duro es el que tiene la razón. Y el ser humano tiene una condición natural, eso desde el punto de vista psicológico, de sentirse identificado con aquel que postula una propuesta un poco más radical que el otro. Y es el peligro que tiene las condiciones actuales del sistema venezolano, de la sociedad venezolana, que muchas veces terminamos con encantadores de serpientes, con líderes mesiánicos, y líderes mesiánicos, que es más peligroso aún, con caudillos que por hablar duro y por hablar gritado y golpeado, tienen detrás un pocotón de gente que la conducen de manera irresponsable por cualquier camino vertiginoso, raro verdes de la política. Y culebrero, por supuesto. Mira, y creo que nos estamos extendiendo de este punto,
pero me recordaste algo del procesos electorales y a ver qué opinas tú. Es malo, pues, le vamos a decir a Víctor que este es otro tema que nos los ponga aquí abajo en pantalla. Por aquí. Ese tema de a ver qué candidatos elegir, porque tenemos, y yo creo que es un pecado latinoamericano. Nos encantan los candidatos anti-establishment. Totalmente. Nos encanta la persona que venga, que no venga de la política, que sea una persona nueva, renovada. Y bueno, y no sé si les suena, pero en el 98 escogimos algo así, ¿no? Algún personaje de esos que nos ha hecho algo de daño. Entonces ¿qué mensaje hay entonces para el sector opositor? Mira, la verdad es que tenemos que estar dentro del status quo, o sea, personas que puedan tener la experiencia. Ahora bien, ahí también hay que hacer el equilibrio. Personas con experiencia, pero con ideas nuevas, ¿no? Por supuesto, es que siempre tenemos el efecto a nivel social de la presión del David Goliat, de queremos irle como el que es distinto al resto, al que no viene de la clase política, sino al que viene, ¿sabes?, de una infancia dura, porque tenemos ese elemento de superación. El storytelling nos conecta. Eso nos conecta como Él que se parece a mí. el sufrimiento, la tragedia ajena, con ese es que yo me siento identificado, porque mira, ese es del barrio, ese va para el barrio como voy yo, todos los días, ¿sabes? Y eso termina convirtiéndose en un elemento peligroso a nivel psicológico porque, a ver, habla de un resentimiento que por algún lugar brota, ¿no? Entonces de repente ahí empieza la lucha de clases, yo soy bueno, yo estoy con los buenos, los demás son los malos, y no solamente que son malos y son adversarios, no, son malos y hay que perseguirlos porque no se pueden quedar así. Y hay un ejemplo muy chévere de esto que podemos hablar dentro de 2 puntos porque veo que ya se acerca un punto que también está sumamente interesante, pero ya para el punto final podemos hablar de un elemento que se parece a esto. Totalmente, ya, ahí sí vamos a darle con toda la artillería. Así Mira, el siguiente punto, y es que recientemente la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, proyectó que Venezuela va a ser la tercera economía en la región, que la tercera economía en cuanto a crecimiento, es decir, Venezuela va a crecer un 5% este año, proyectan ellos. ¿Y por qué traemos este tema aquí a cotación? Mira, porque mucha gente lo toma como que, bueno, un indicio, estamos saliendo del abismo, Venezuela va a crecer. Volvemos al capítulo número 1, Venezuela se arregló. Sí, Venezuela se arregló. Pero mira, la verdad es que eso es sencillo, no sé, tenemos más de 7 años de caída, estamos menos 80, bueno, creciste 5, bueno, estamos en menos 75. Sí. Muy sencillo, muy balurdo, como dirían, explicarlo. Tú ¿no? que eres profesor de la Universidad del Zulia en la Facultad de Economía, esto sería más o menos como ir perdiendo 10 goles a 0 y de repente hiciste un gol. Y bueno, ya no estás perdiendo 10 a 0, estás perdiendo 10 a 1. Totalmente. A ver, eso es una explicación muy sencilla, ¿no? Imagínate que yo produzco en el año, el año pasado producía 100 y este año produzco 200, ¿no? O sea, tuve un crecimiento del 100%, ¿no? Claro. Ahora bien, tú el año pasado tu producción fue de 1000 y aumentaste 100. Tu crecimiento fue 10%. Obviamente, en términos porcentuales, ya crecí yo más, porque crecí un 100% y tú creciste un 10%, pero en totales, tu economía es mucho más robusta que la mía. O sea, tu economía, en términos totales, 1000 contra 100, obviamente tú eres más grande. Entonces, y eso es lo que está pasando con el país. Por supuesto. Ahora bien, obviamente es un indicio para no ver el vaso medio vacío, ¿no? Es un indicio de que, bueno, ya no estamos cayendo. Exacto. Pero es que eso es lo otro, o sea, ¿qué más podíamos caer? Bueno, aunque en economía se dice que nunca se puede estar peor. O sea, siempre podemos estar peor. Nunca existe aquello de que ya este es el año. Ya estamos tocando fondo para tomar impulso. Tú sabes, el positivismo tóxico de que ya estás tocando fondo, pero es para agarrar impulso. No, se puede estar más abajo y se puede estar peor. Fuera de chinazo, podemos estar peor y más abajo, ¿no? En la economía. Fuera chinazo. La verdad es que, y es así, o sea, es ese tema, o sea, bueno, ya no estamos cayendo, ¿no? Ahora estamos, por lo menos la economía va a crecer, pero es que eso, no teníamos nada y empezamos a crecer, o sea, y por eso que, imagínate un terreno baldío y tires algo, se nota. Claro. Se nota lo que vas a hacer porque venías con tantos años sin hacer nada. Entonces, ahora bien,
aquí el punto importante, y esta es la invitación a las personas, o sea, que quienes han visto estos resultados, que han visto estos números, mira, no se dejen llevar, ya Venezuela se arregló, no. Claro. Y tampoco queremos ser que somos profetas del desastre, Exacto. ¿no? No es ni una tragedia, ni una sentencia de nada, y tampoco es que, bueno, ya encontramos la fórmula y a partir de ahora para adelante no vamos a tener más bajones ni más caídas. Claro, O sea, aquí la invitación, y es por eso es que esto es un ejercicio pedagógico de poder enseñar a las personas. es impopular. Y decirle, mira, no te quedes solamente con la cifra, investiga un poco más allá, porque si no analizamos, mira, Claro, te analizando, quedas con el titular y dices nada. analizando de fondo la estadística, que dice, bueno, que Venezuela, ¿sabes quién está creciendo? El quintil más rico del país. Pero el resto del país cada día se empobrece más. Claro. O sea, los que tienen dinero tienen más dinero, y los que tienen menos dinero tienen menos. O sea, la estadística tampoco es que te dice, wow, Venezuela se está acomodando, ¿no? Exacto. Entonces, aquí la invitación es que podemos ver que, oye, esto va a ser positivo si esto es sostenible en el tiempo. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tener en este caso de crecimiento? Y ahí es donde entran los actores vinculados a la planificación y evaluación del sistema económico del país. Y bueno, mira, ya para cerrar el tema que me habías mencionado ahorita, ¿no? Y Caldera, te comento que yo leía, bueno, yo le digo Caldera porque la universidad era conocido como Caldera. Nayib Bukele. ¿Qué pasa con Nayib? Mira, yo, o sea, si lo tuviese en WhatsApp, lo bloquearía. Lo bloquearías, no sería un contacto. No sería un contacto. Mira, he estado viendo las noticias y muchas personas, inclusive, influencers en redes sociales comentando, ojalá Venezuela tuviese un país, tuviese un presidente como Nayib, así, frontal. Y digo, ay, mijo, en el 98 escogimos a alguien parecido a Nayib Bukele. Con unas características de personalidad más o menos parecidas, que se vendía como la solución a todos los problemas, a todos los males, que no le hacía falta nadie, que no se iba, digamos, a acomodar con las clases poderosas de aquel entonces. Recuerdo los medios de comunicación. Actualmente Nayib tiene una situación con los medios de comunicación. No ha respetado en gran parte las instituciones. Ha tenido problemas también con el cuerpo legislativo de El Salvador. Y ni decir de materia de derechos humanos. No, totalmente. Es una locura. Y bueno, y que la gente porque a la gente le gusta, ¿no? Porque ha tenido mano dura con los pandilleros, con las maras y con las bandas delictivas allá en El Salvador. Pero viendo las estadísticas, 26,000 pandilleros han metido presos, bueno, en menos de un mes. La gente lo ve como que, wow, mano dura. Ahora, pero ¿dónde está la institucionalidad? Claro. ¿Dónde está la confianza en las instituciones? Y el episodio anterior tú hablabas de algo y ahorita lo retomaste, ese tema. O sea, más allá de confiar en el líder mesiánico, en ese gran salvador, hay que rescatar la confianza en la institucionalidad del país. Y yo en estos días leía un informe de un psicólogo, por cierto, deportivo y social, que hablaba sobre cómo nos hemos deshumanizado en la región, en Latinoamérica, con respecto al tema de la violencia en las comunidades, por ser víctimas de la violencia, de tanto la violencia de Estado, cuando arremete y entra a una comunidad y sin pedir permiso, acaban con la vida de quien sea por entregar una cifra, por entregar un reporte, también como las personas que sufren la violencia porque provienen de una familia sana y de repente cae algún familiar víctima de un homicidio, y eso produce algo terrible en el tejido social en cada una de las comunidades, que es el tema de la desesperanza. O sea, cada día más nos importa, menos el cómo se siente la otra persona, somos menos empáticos a la hora de entablar, menos confiados, o sea, nos cuesta más ofrecerle confianza al otro y sobre todo a las instituciones del Estado, que ahí es donde está el verdadero problema social, que es que cuando tú no confías en las instituciones del Estado, te empiezas a organizar tú, y ahí es donde surgen autodefensas, grupos irregulares, organizaciones de comunidades que pueden nacer con las mejores intenciones del mundo, pero terminan tal vez cometiendo crímenes más atroces que los mismos criminales en proceso de linchamiento le prenden fuego a las personas. Bueno, es que eso fue lo que pasó en Colombia. En Colombia, dado a la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad a los ganaderos, a las personas en la finca, por los ataques de la guerrilla, de la FARC, ellos empezaron a organizarse y el Estado de hecho les dio una
como una figura para que ellos se organizaran tipo empresas privadas de seguridad o cooperativas, ¿no? Y eso terminó generando que las autodefensas unidas en Colombia, o sea, el paramilitarismo fue ese fenómeno, o sea, y cuando nosotros puntualmente, cuando no confiamos en las instituciones, nos empezamos nosotros a manejar y eso desencadena, por ejemplo, aquí en la maraña, en los gestores, o sea, que esos elementos dicen, bueno, pero esos elementos son pequeños, pero es que son síntomas del mismo problema. Por supuesto, la desconfianza en las instituciones, que cuando eso se pierde, nosotros ¿para qué nos organizamos como sociedad? Nos organizamos como sociedad primero para garantizar la vida y la seguridad de las personas más indefensas y para eso entregamos el control de las armas a las fuerzas del Estado. Ese es el principio, digamos, universal, la explicación sociológica de por qué las sociedades son sociedades y por qué no vivimos... Y por eso es que para mí es un tema lamentable ver como personas dicen, bueno, sí, Nayib, el gran héroe, bueno, la aceptación que tiene él, no solamente en El Salvador, sino en tendencia a nivel, por lo menos en la región, ¿no? Yo digo, verdale, hay que tener bastante cuidado con lo que aspiramos, porque bueno, el año pasado, si no me equivoco, o el antepasado, hizo el asalto al Congreso con las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Porque los grupos parlamentarios no estaban a favor o aprobando unas legislaciones, unos proyectos, iniciativas que tenía él y asaltó. Y veías eso y la población de El Salvador estaba a favor de ese tema porque ellos estaban legislando en contra del pueblo. Y es que repetimos el error de todo este capítulo, ¿no? ¿Y sabes qué me recuerda eso? Que es la poca capacidad de negociar. ¿Y sabes qué recuerda eso? La gente que lo investigue por lo menos en Wikipedia. Eso fue lo mismo que hizo Adolf Hitler. Totalmente. O sea, cuando... El asalto a las instituciones. Y la gente estaba de acuerdo con ese ideal del nazismo. O sea, si buscamos un poquito ese origen, cómo llegó la representación del nazismo en Alemania y después tomó el poder, nació tal cual así. O sea, y ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí es donde hay que tener cuidado con el tema de esos liderazgos mesiánicos. Hay que apoyar y tratar de hacer ese proceso de reconstrucción de la institucionalidad del país frente a todos esos escenarios que pueden ocurrir. Y es por eso donde la polarización se vuelve tan peligrosa, porque lejos de separarse o de distanciarse, cuando la polarización toma las armas o justifica la violencia, comienza a parecerse más cada uno de los bandos, por muy contrarios que puedan parecer en un principio. Bueno, José, ya creo que hemos llegado al final de este episodio. En verdad ha sido importante plática, bueno, haciendo un hilo conductor, hablamos de la transición, hablamos de la negociación, hablamos de, bueno, si Venezuela está enrumbada y por último, hablando del tema de los liderazgos. O sea, hay que buscar liderazgo, obviamente, que tenga un reconocimiento social, pero que estén apegados a las instituciones, ¿no? ¿Qué te pareció hoy? Excelente. Conclusión del capítulo de hoy, no todo lo que brilla es bueno. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos una vez más a nuestros amigos de Zuliatec por la oportunidad de estar acá. Gracias a Víctor en los controles, que bueno, nos apoya, no en los controles, pero sí en las cámaras, por lo menos. Nos da ideas de chistes. Algunos chistes que ustedes van a ver acá son ideas del gran Víctor. Bueno, así que esperamos que, bueno, puedan acompañarnos en nuestro próximo episodio. Esperamos que sigan compartiendo con nosotros. Suscríbanse. Denle like y denle a esa campanita ahí, que no sé, pero la gente le está dando. Lo dice mucho. Y denle, algo bueno debe venir después de eso. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Políticas Mente.